Hola, espero que estén muy bien. Samsung TU7000 del 2020 a la izquierda, en este caso de 65 pulgadas, y el AU7000 del 2021 a la derecha, en este caso de 50 pulgadas. Todos los tamaños disponibles de ambos modelos tienen las mismas especificaciones técnicas en cuanto a brillo, contraste y en el hecho de que vienen todos con panel VA. La tecnología de retroiluminación de ambos es LED Edge, ninguno soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming. Ambos son la gama baja o gama de entrada de sus años respectivos. Recuerden, TU7000 del 2020 y AU7000 del 2021. Las principales preguntas que surgen es cuál de los dos deberían comprar, o si tienen el TU7000, ¿valdría la pena comprar el AU7000? Teniendo en cuenta que se supone que el AU7000 vendría a ser la mejoría del TU7000. Pues bien, el principal cambio, que no sé si llamarlo como mejoría porque ya depende de los gustos de cada persona, es que el AU7000 tiende a mostrar en cada escena, tanto en SDR como en HDR, colores un poco más saturados o con un poco más de volumen o intensidad, y además las partes oscuras tienden a lucir un poquito más repintadas, por así decirlo, o más acentuadas, mientras que en el TU7000 esas partes tienden a lucir un poco más claras, y quizá para algunas personas pudiera ser un poquito más fácil el hecho de notar los detalles en el TU7000, mientras que en el AU7000 a algunas personas podría dificultárseles un poco, pero la verdad no me parece que sea una oscuridad extrema o exagerada. Aquí, como pueden notar, entonces esa es la diferencia: colores más repintados, no solamente colores vívidos, sino también la parte de los colores oscuros en el AU7000. En cuanto a cantidades de brillo en SDR, el TU7000 alcanza 233 nits, el AU7000 249 nits, en HDR el TU7000 248 nits y con el modo juego 242 nits, y el AU7000 255 nits y con el modo juego 252 nits. Ahora bien, en cuanto a colores específicos como tal, lo que yo he notado es que, por ejemplo, los colores rojos se ven mejor representados en el AU7000, que lucen más rojos, aunque suene algo redundante decirlo, mientras que en el TU7000 a veces en algunas escenas tienden a lucir un poquito fucsia. No es algo exagerado, pero colocándolo lado a lado sí se puede notar. Y con los colores azules en el TU7000 lucen más azules, mientras que en el AU7000 a veces tienden a lucir un poquito más tirando como hacia el lado morado. Aquí, por ejemplo, con este videojuego Call of Duty Warzone se puede notar más lo que les acabo de decir en cuanto a los colores azules. Miren, el cielo luce más azul y más semejante a la realidad en el TU7000 del 2020 y un poquito más morado en el AU7000 del 2021, pero de pronto en otras zonas de la misma escena ya esa parte de los colores azules tienden a lucir mejor en el AU7000 en comparación a como lucían en el cielo, pero sí es verdad que la mayoría de las veces los colores azules lucen mejores o más alusivos a la realidad en el TU7000. Mientras que con los colores rojos los papeles se cambian, lucen más alusivos a la realidad en el AU7000 y un poquito fucsia, como se los había mencionado, en el TU7000. No sé si se lo puedan notar, no es algo exagerado, pero por lo menos yo sí, colocándolo lado a lado, sí pude percibir esas diferencias. Y bueno, antes de continuar, si el video les gusta, les invito a que por favor le den clic al botón like, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Continuando con este apartado gaming, sus tiempos de input lag pueden oscilar entre los 10 y 10,5 milisegundos, si bien son televisores y pueden llegar a tener tamaños relativamente grandes. La verdad es que en la práctica los tiempos de input lag en ambos me parece que son muy buenos, quizá más que suficientes aún para aquellos gamers exigentes en este aspecto.
Ahora bien, ninguno de ellos tiene puertos HDMI 2.1, la diferencia aquí es que el TU7000 viene con dos puertos HDMI 2.0, mientras que el AU7000 tiene tres puertos HDMI 2.0. Ninguno de ellos soporta tasas de refresco variables. La tasa de refresco máxima en 4K y en 1440p para ambos será de hasta 60 Hz. Por supuesto van a funcionar con la PlayStation 5, Xbox Series X y una tarjeta gráfica de PC ultra potente ambos televisores, y me parece que para una persona que no sea demasiado exigente pueden ser más que suficientes. Aquí pueden notar de nuevo las diferencias en cuanto a lo que les mencionaba al principio, que el TU7000 tiende a mostrar un poco más de claridad, pero el AU7000 colores un poco más repintados o más saturados. Ya entonces aquí es cuestión de gustos. Bueno, y por supuesto aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: TU7000 de 65 pulgadas a la izquierda y AU7000 de 50 pulgadas a la derecha. Y estas las últimas versiones de software disponibles para cada uno de ellos hasta la fecha: 21.01 para el TU7000 y 18.07 para el AU7000. En cuanto a la uniformidad de colores grises, lo que me sorprendió un poco teniendo en cuenta que se trata del modelo más antiguo es que en el TU7000 el efecto de pantalla sucia es menos notorio, mientras que en el AU7000, que es el modelo más reciente, se puede notar un poco más, sobre todo en los bordes laterales de su pantalla. Aunque en general con distintos tipos de contenidos y también con videojuegos, con todos los modos de imagen, en ambos el efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido o no llegar a convertirse en algo molesto. Aquí aprovecho entonces para hablar acerca del escalado de imagen. Tengan en cuenta que ningún televisor 4K actual hasta la fecha, ni siquiera aquellos de gama super alta, van a mostrar contenido de baja resolución en 4K, eso nunca va a pasar. En este caso, en ambos, si el contenido tiene 480p o una resolución inferior, en los dos se va a notar partes pixeladas un poquito más, quizá en el TU7000, perdón, porque es más grande, pero en general ambos harían el mismo trabajo si por ejemplo se compararan ambos en tamaños de 65 pulgadas. Si el contenido tiene 720p o HD, también en ambos se puede notar a veces partes levemente pixeladas, pero podrían ser muy tolerables en la mayoría de los casos. Ya si el contenido tuviera 1080p o Full HD, en ambos el trabajo de escalado de imagen me parece genial. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poquito más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tuviera 1440p de resolución, sí, el trabajo de escalado de imagen en ambos va a asemejar muchos resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Lo que siempre les indico es que para poder reproducir contenido en altas resoluciones a través de aplicaciones de streaming, ya sea YouTube, Netflix, Amazon Prime, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. La uniformidad de colores negros en ambos televisores es buena, esto principalmente gracias a sus paneles VA que les permiten mostrar menor intensidad en cuanto a los efectos clouding y de resplandores o sangrados de luz, pero sí que es mejor en el AU7000. Aquí se puede notar un poco mejor que el clouding, y los sangrados de luz son un poquito más notorios en el TU7000. No es una diferencia brutal, con cualquiera de los dos podrían quedar más que satisfechos en esta área, pero repito, es mejor en el AU7000, no solamente con videojuegos, sino también con otros modos de imagen al observar series, películas, programas de televisión, etc. La relación de contraste del TU7000 es de 5110 a 1, mientras que para el AU7000 de 5204 a 1. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos soportan lo mismo: HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también HDR10 Plus. Ninguno de ellos soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. El manejo del movimiento en el apartado gaming en ambos televisores me pareció muy bueno. El tiempo de respuesta del TU7000 es de 18,5 milisegundos y del AU7000 podría ser más o menos de unos 17,5 milisegundos aproximadamente.
También al ver contenido a través de aplicaciones de streaming como por ejemplo YouTube, Netflix, etc., el manejo del movimiento en ambos es bueno gracias a los ajustes de claridad de imagen que poseen en cada uno de sus modos de imagen. Sus ángulos de visión por supuesto que no son buenos porque tienen paneles VA y es lo normal en la mayoría de televisores o en casi todos los televisores que tienen este tipo de panel. Los colores lucen blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios. Por ende son televisores recomendados para verlos siempre de frente o por lo menos no desde un ángulo muy pronunciado, y además la gran ventaja de los televisores con paneles VA es su mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a televisores con paneles ADS, IPS o PLS. El manejo de los reflejos en ambos televisores digamos que es aceptable teniendo en cuenta que son televisores de gama baja o de gama de entrada y que tienen una relativa baja cantidad de brillo. No son de los televisores más recomendados para disfrutar en una habitación con mucha iluminación, pero son más que decentes. Pero sí que es cierto que son más recomendados para habitaciones oscuras. Estos serían sus controles remotos o conocidos simplemente como One Remotes. Ninguno de ellos tiene botón para micrófono. El diseño me gusta más el del TU7000 porque tiene una curva que lo hace más ergonómico o más cómodo al agarrarlo. Deben tener muy en cuenta que los controles que tienen botón para micrófono no les van a servir a estos televisores, para que tengan eso muy presente. Este es el menú principal de ambos televisores. El sistema operativo es Tizen, propio de esta marca. La fluidez es buena, no son los más rápidos, pero tampoco son increíblemente estresantes. El TU7000 me parece que ha mejorado en este aspecto con cada una de las actualizaciones de software que ha tenido, y lo mismo aplica para el AU7000. Sus tiendas de aplicaciones son la misma, propias de este sistema operativo. Muy amplias con muchísimas aplicaciones, pero aquí les voy a mostrar una de las principales desventajas del TU7000 y es que tiene menor espacio de almacenamiento de tan solo 1,14 GB. En algunos casos puede ser suficiente teniendo en cuenta que cada aplicación pesa apenas 10 megas o 20, mientras que el espacio de almacenamiento en el AU7000 es muy superior, de 3,85 GB, que es más que suficiente para casi cualquier usuario. En el TU7000, repito, es muy corto ese espacio de almacenamiento, pero para una persona promedio que instale aplicaciones populares y ya puede ser más que suficiente. Entonces deben tener eso muy en cuenta si son locos o fanáticos descargando una gran variedad de aplicaciones. El TU7000 con el paso del tiempo podría quedarse corto en este aspecto. Ambos permiten la función de compartir pantalla o screen mirroring tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que ambos soportan la función de AirPlay. Lo que ninguno de ellos soporta es lo que se conoce como Picture in Picture ni tampoco Multiview. El navegador de internet en ambos televisores es el mismo. La única desventaja en ambos es que no se puede hacer búsqueda por medio de comandos de voz. Para algunas personas puede resultar algo irrelevante, pero para otras sí algo a tener muy en cuenta si utilizan mucho los navegadores. La velocidad de carga de las páginas sí suele ser un poquito más rápida en el AU7000. No es una diferencia brutal, pero está ahí, y también depende por supuesto de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Y en ambos por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. En cuanto a potencia de sonido, en ambos es de 20 watts. En cuanto a tecnologías, los dos soportan Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente conectando algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. En cuanto a rendimiento de sus sistemas de sonido, en ambos televisores me parece que es muy similar. Al final del video van a poder juzgarlos por ustedes mismos. Ya si me preguntan cuál de estos dos televisores comprar, en cuanto a calidad gráfica y colores, aquí es cuestión de gustos. Yo sí que prefiero un poco más los resultados del AU7000 porque tiene un poco mejor de rendimiento en escenas oscuras y me gusta más esos colores repintados junto con los colores oscuros. Pero hay a quienes les gusta la claridad que provee el TU7000 sin llegar a exagerar.
Y lo otro a tener en cuenta es que el AU7000 cuenta con un puerto HDMI extra, lo cual puede ser muy necesario para algunas personas, por lo menos para mí sí que lo es. Y el AU7000 tiene más espacio de almacenamiento. Ya entonces, para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios. Si no tuvieran más elección, ¿cuál de estos dos escogerían y por qué? O cuál de estos dos televisores se encuentran disponibles en sus países, o cuál sería la diferencia de precios entre ambos. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que juzguen el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.